Y no hay nada más importante en la vida del hombre que ser convencido de que Jesús resucitó, porque esa es la base de nuestra fe. Entonces, después de la resurrección de Cristo, cada persona necesita tener la oportunidad de ser convencido por el Espíritu Santo de que Jesús resucitó. Ojo, si usted no está sirviendo a Dios, tiene la oportunidad de exponerse a Jesús y ser convencido. Tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor esta noche y voy a invitarles que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 24 en el versículo 13. Lucas 24:13. Ahí hay un relato de algo poderoso que ocurrió exactamente después de la resurrección de Cristo. La semana pasada fue una semana grandiosa, ¿verdad? La semana pasada, yo no sé a cuántos de ustedes les llegó en su corazón recordar el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la semana pasada estuvimos recordando ese sacrificio que Jesús hizo por el ser humano, cómo se hizo hombre, aún existiendo en forma de Dios, se hizo hombre, no escatimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Y murió en una cruz como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Y también estuvimos celebrando la resurrección el domingo. Celebramos la resurrección de Cristo y esto es poderoso. Y el título de este mensaje es Después de la resurrección. Así se llama este mensaje, así lo he titulado. Y es que después de la resurrección hay cosas importantes que deben de ocurrir en nuestra vida. Una cosa es escuchar que Jesús resucitó. Una cosa es que la gente hable de que Jesús resucitó. Pero otra cosa muy diferente es ser convencido uno de que Jesús realmente resucitó y está vivo sentado a la diestra del Padre. Esa es otra cosa totalmente diferente. Después de la resurrección de Cristo, hay ciertas cosas de mucha importancia que deben de ocurrir en la vida de cada persona. Y como le dije, la semana pasada recordamos el sacrificio, la muerte de Jesús, celebramos su resurrección. El detalle es que todos necesitamos algunas cosas en nuestra vida después de la resurrección de Cristo. Y voy a darle 3 cosas. Y vamos a aprovechar el tiempo porque al final me gustaría abrir un tiempo en el altar y que simplemente busquemos al Espíritu Santo. Simplemente vengamos a la presencia de Dios. Entonces ahí en Lucas capítulo 24 versículo 13, lo tiene. Ahí hay un relato que se dio ese domingo de resurrección de Jesús y 2 discípulos. Jesús no solo tenía los 12 discípulos, habían otros discípulos. Habían muchas personas que eran enseñados por Jesús. Y aquí encontramos a 2 de esos discípulos. Entonces lo que vamos a hacer es leer algunos versículos y después voy a darle punto por punto cada una de estas cosas que quiero compartir. Entonces el versículo 13, y estaré leyendo de la versión Reina Valera actualizada 2015. He aquí, dice el escritor de Lucas, el autor de Lucas, he aquí el mismo día, o sea el domingo, ese día que Jesús resucitó, el mismo día, 2 de ellos, de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús, ese es Jesús resucitado, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados, de manera que no lo reconocieron. Entonces les dijo: ¿qué son estas cosas que discuten entre ustedes mientras caminan? Se detuvieron con semblante triste, y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas?, les pregunta Jesús. Ellos dijeron: de Jesús de Nazaret,
que era un hombre profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el que habría de redimir a Israel. Ahora a todo esto se añade el hecho de que hoy es el tercer día desde que esto aconteció. Además, unas mujeres de los nuestros nos han asombrado. Fueron muy temprano al sepulcro y al no hallar su cuerpo, regresaron diciendo que habían visto visión de ángeles, los cuales les dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba las escrituras lo que decían de él. Así llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y con esto concluyo la lectura. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? En la misma hora se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Hallaron a los 11 y a los que estaban con ellos, y quienes decían: verdaderamente el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Bien, sé que leímos bastante y generalmente no leo todo, ¿verdad? Pero en esta ocasión quise hacerlo porque hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que cambia, la que transforma, la que habla a nuestras vidas. Entonces, estos dos discípulos, lo que tuvieron en ese momento fue una convicción de que Jesús había resucitado. Ellos ya habían escuchado que las mujeres habían dicho que él no estaba en el sepulcro, y que las mujeres vieron una visión y unos ángeles que le dijeron a ellas que él había resucitado y que él estaba vivo, pero ellos no estaban convencidos a esa hora de que Jesús realmente había resucitado. Ellos habían escuchado de parte de otros, habían escuchado los rumores de parte de otros, pero ellos no tenían la convicción de que Jesús estaba vivo, de que realmente él había vencido la muerte, de que realmente él se había levantado de los muertos. Incluso eran discípulos que necesitaban mayor enseñanza en cuanto a la doctrina, en cuanto a su estudio y conocimiento de Dios, porque dijeron: Jesús, varón profeta, poderoso en obras y palabra delante de Dios. Pero les hacía falta conocer que la deidad de Jesús es maravillosa. Él es Dios. Ellos dijeron: él era un varón profeta, poderoso en obras, en palabra. Pero les hacía falta a ellos la convicción de que Jesús tenía el poder de poner su vida, de tomarla de regreso, que podía resucitar, y que Él es Dios y que había resucitado por nosotros. Entonces, lo que ellos tuvieron al encontrarse con Jesús resucitado fue una convicción real y genuina de que Él estaba vivo. Yo no sé cuántos aquí en esta noche han escuchado que Jesús ha resucitado, han escuchado que Él está sentado a la diestra del Padre, pero no están realmente convencidos por Dios de que eso así es. No están realmente convencidos por Dios de que Él está vivo y que está sentado a la diestra de Dios. Y cuando hay convicción, hay acción. Cuando hay una convicción real y genuina, hay acción. Jesús dijo en Juan 16:8, hablando del Espíritu Santo, cuando Él viniera, cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Él va a convencer esto, dice Jesús. En cuanto a justicia, porque yo me voy al Padre y no me verán más. El Espíritu Santo convencerá que yo estoy con el Padre. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es Dios quien desea convencernos de la resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, y el pastor Natán, nuestro pastor, lo mencionaba el domingo,
Somos, dice el apóstol Pablo, los más dignos de conmiseración de todo el mundo si la resurrección no es real. Y es Dios, amados hermanos, amado caballero, amada dama que está aquí hoy, es Dios quien desea convencerle genuinamente, realmente, de que Jesús resucitó y que Él está sentado a la diestra de Dios. Si usted no está convencido de que Jesús resucitó, mencionaré algunas cosas que pueden ayudarle a saber si usted necesita acercarse a Dios y tener un encuentro personal con Jesús. Y no estoy hablando de aquellos que no han rendido su vida a Cristo nada más, sino a personas que estamos en la iglesia. Esta gente iba de Jerusalén a una aldea llamada Emaús caminando 11 kilómetros. Posiblemente iban caminando, yo creo que iban caminando. Y se encontraron a Jesús. Y cuando ven que es Él y que realmente resucitó, ya era tarde, ya era de noche. A esa misma hora se regresan todo el camino de regreso de Emaús a Jerusalén. Y yo creo que también posiblemente iban caminando todos esos 11 kilómetros. Porque cuando hay una convicción, uno algo tiene que hacer. Algo tengo yo que hacer cuando yo estoy convencido de que Jesús está vivo y de que Jesús ha vencido la muerte. Uno se pone a pensar en la familia, uno se pone a pensar en los amigos y uno se pone a pensar, ellos tienen que saber también, ellos tienen que conocer también. Pero si no estamos accionando, si solo estamos estáticos o con nuestros quehaceres de una forma normal, posiblemente necesitamos permitirle a Dios que nos convenza que Jesús ha resucitado. Y algo poderoso que esta gente dice en el versículo 32, ahí en Lucas capítulo 24 que leímos, en el versículo 32 dice, el uno al otro, ya cuando Jesús desapareció de sus vistas, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y yo dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Esto es lo que todos nosotros necesitamos experimentar. Esto es lo que todos los que estamos aquí podemos tener hoy. El fuego de Dios ardiendo en nuestro corazón. Eso yo quiero para mí. Y yo estoy seguro que nuestros pastores generales eso es lo que quieren para Casa de Mi Gloria en general. Y hay personas que posiblemente ahorita tienen un corazón de piedra, o un corazón duro, o un corazón seco, o un corazón frío, o un corazón incrédulo. Pero hoy usted puede empezar a tener un corazón lleno del fuego de Dios y ser convencido de que Jesús realmente está sentado a la diestra del Padre. Tu corazón hoy puede arder por Jesús, y la convicción de que Jesús está vivo puede estar en tu corazón hoy. Y voy a ser un poquito crudo hoy. Posiblemente hay personas que no están ayudando a que otros conozcan a Jesús porque ni ellos mismos están realmente convencidos de que Jesús resucitó. Yo cuando conocí a Jesús, yo dije, y me recuerda después conocí las palabras que dijo Job. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y cuando yo conocí a Dios y fui convencido por Dios, yo fui convencido de que Jesús murió por mis pecados en una cruz y que Él resucitó al tercer día y que yo tenía algo que hacer y que yo tenía algo que accionar. Pero si no hay convicción en nuestras vidas, entonces nada va a ocurrir en nosotros. Yo le animo a que usted le permita a Dios esta noche o en otra reunión o en un retiro, que usted le permita al Espíritu Santo de Dios que lo convenza. ¿Y cómo logramos eso? Simplemente exponiéndonos a Dios. Jesús vino y buscó a estos dos discípulos, y mientras ellos leían y escuchaban a Jesús, porque les dijo desde Moisés y les explicó hasta los profetas cómo el Cristo debía de padecer, y mientras ellos estaban escuchando la palabra de Dios y mientras iban caminando e iban escuchando a Jesús, el corazón de ellos empezó a arder.
Y yo me ponía a pensar, qué bárbaro. Jesús sí tiene tiempo para dedicar para nosotros. Acaba de resucitar y va donde están estos dos que van caminando tristes y se planta en el camino y él empieza la conversación. ¿De qué están hablando, muchachos? Y le dicen, les escucha, no les interrumpe, les escucha y después les habla. Y les dice, ok, vamos a hacer algo. No sé cuántos kilómetros faltaban, a lo mejor faltaban 8 kilómetros, a lo mejor faltaban 10 kilómetros, quién sabe, pero en estos 10 kilómetros que faltan, les voy a explicar desde Moisés hasta los profetas lo que se dice del Cristo. Y les empieza a desmenuzar la palabra y les empieza a hablar del Cristo, les empieza a decir del Cristo, les empieza a explicar para que ellos comprendan. Y yo dije, qué bárbaro, Jesús sí tiene tiempo para nosotros. Y después él hace como que va más adelante y los dos discípulos le dicen, hey, mira, ya como es de noche, quédate con nosotros aquí a comer, a cenar. Es que cuando Jesús está hablando de nuestra vida, está haciendo algo en nosotros no queremos que se vaya. Y esa gente, aunque no sabía que era Jesús resucitado, algo había en esas palabras, porque había vida, había poder en esas palabras que estaban escuchando. Y no te vayas, ¿sabes? Está buena la conversación y quédate a cenar con nosotros. Y yo dije también, qué bárbaro, Jesús sí tiene tiempo para nosotros. Y se queda a cenar con ellos y están platicando y siguen hablando. Y cuando parte el pan, a ellos se le abren los ojos y se dan cuenta que es Jesús el que había estado hablando con ellos y ya no lo ven más. Y se regresan de inmediato, porque ahora sí se convencieron. Él les había explicado todo acerca de cómo el Cristo había de padecer. Y después miran que es Él el que está ahí sentado, que Él padeció y está sentado y tomó tiempo para explicarnos. Somos nosotros los que no tomamos tiempo para Jesús. Somos nosotros los que no tomamos tiempo para permitir que Él nos convenza. Somos nosotros los que estamos demasiado ocupados como para darle el tiempo y el espacio a Jesús para que Él me convenza a través y el Espíritu Santo nos convenza a través de la palabra de que Jesús resucitó. Y no hay nada más importante en la vida del hombre que ser convencido de que Jesús resucitó, porque esa es la base de nuestra fe. Entonces, después de la resurrección de Cristo, cada persona necesita tener la oportunidad de ser convencido por el Espíritu Santo de que Jesús resucitó. Ojo, si usted no está sirviendo a Dios, tiene la oportunidad de exponerse a Jesús y ser convencido. No hay nada peor que no servir a Dios. No hay nada peor que no estar convencido de que Jesús resucitó y hacer algo por Él. Estos dos discípulos, y con esto voy concluyendo el primer punto, que es ser convencidos. Estos dos discípulos fueron convencidos y de inmediato cambiaron su rumbo. Estábamos en Emaús, nos regresamos a Jerusalén con los 11 y con los demás. Y se fueron ahí y todos estaban hablando de eso. Cambie su rumbo, cambie su rumbo, cambie su rumbo, cambie su rumbo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Siga el camino que Jesús ya trazó. Siga el camino. Le hablo a usted que aún no conoce de Dios, puede conocer esta noche acerca de Jesús. Y le hablo a usted que posiblemente está sirviendo a Dios, pero su corazón está apagado. Siga el camino, no se extravíe, no se pierda. Él dijo, un discípulo le dijo, ¿cómo sabremos cómo ir? Y Jesús le dijo, ya conocen el camino. Entonces, aquí hoy queremos orar por usted. Y dos impedimentos para ser convencidos por Dios en este primer punto. Jesús les dijo a esos dos discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Y es un poco fuerte esas dos palabras, pero Él les dijo, son insensatos y tardos de corazón. La insensatez en nuestra vida es como veneno. Somos insensatos cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida y no lo permitimos. Cuando Dios quiere que vayamos
a un retiro, aquí en la reunión en la iglesia, o se abre un tiempo en el altar y no pasamos a buscar a Dios al frente, somos insensatos. Y es fuerte eso, pero es la verdad. Somos insensatos cuando Dios quiere hacer algo y no nos exponemos. Esos dos iban de regreso a Emaús, ya habían llegado a Emaús y se regresaron a Jerusalén después. Cambiaron su rumbo y tardos de corazón para creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra dice que todo aquel que se acerca a Dios debe creer que hay un Dios. Entonces debemos de hacerlo con fe. Número 2, entonces lo primero es ser convencido. Y si no es convencido por Dios, permítale esta noche o el resto de la semana o en el retiro de damas o en el próximo retiro de caballeros, pídale a Dios: convénceme. Yo nunca creí que iba a estar haciendo algo como esto. Hace 9 años que yo fui convencido por Dios. Pero cuando yo fui convencido por Dios, yo dije: esto es todo lo que yo quiero hacer en mi vida y con mi vida. No, para mí no hay otra cosa. Número 2, lo segundo que debe de ocurrir después de la resurrección de Jesús. Lo primero es la convicción. Lo segundo que yo le aconsejo, y esto es para mí también, que aconsejo que hagamos, porque la palabra de Dios así nos dice, es la obediencia. Sin obediencia a Dios estamos fritos. Sin obediencia a Dios está complicada la cosa. La obediencia es lo segundo que debemos de ponerle mucha atención a ese mandato, a ese consejo. La obediencia, después de haber sido convencido, la obediencia. Me llama mucho la atención que esos discípulos regresaron 11 kilómetros a Jerusalén. Me llama mucho la atención también que cuando María Magdalena fue al sepulcro y miró que no, y las mujeres, dice el otro evangelio, fueron y hallaron el sepulcro vacío. Jesús les habló, relata un evangelio, y les dijo: vayan y anuncien a los demás. Y ellas obedecieron y fueron y anunciaron a todos los demás. Hay pasos de obediencia que nosotros necesitamos hacer y es un paso a la vez. Algunos, tal vez Dios quiere que entren a la escuela Mis Primeros Pasos en la próxima escuela, o se bauticen en agua, o pasen al altar a aceptar a Jesús, a reconciliarse con Dios. Son pasos de obediencia. Y mire, la obediencia, yo podría decir que la obediencia es como la leña para que el fuego siga ardiendo. Cada vez que obedecemos es como tirar trozos de leña a ese fuego que está ardiendo en nuestro corazón. Sin obediencia a Dios, ese fuego se apaga. Y la obediencia, la Biblia la pone en un estándar altísimo de importancia. En orden de prioridad, la obediencia es como lo primero. Y mire lo que dice en los primeros, mire, esto se los voy a leer rápido por el tiempo y serán citas que solo se las mencionaré. Pero mire los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, cómo hablan de la obediencia. Génesis. Y cuando yo lea esto, Señor, habla, que tu Espíritu Santo hable a mis hermanos aquí al escuchar tu palabra. Amén. Génesis 2:16, el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas ciertamente morirás. Éxodo 19:5, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Levítico 22:31, cumplan todos mis mandamientos, pónganlos en práctica, yo soy el Señor. Números 15:39, los flecos servirán para que al verlos se acuerden de todos los mandamientos del Señor a fin de ponerlos por obra, y para que no vayan en pos de su propio corazón y de sus propios ojos, tras los cuales se han prostituido. Serán para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos a fin de que sean santos. Le dijo
a esta gente, todos los israelitas, en sus ropas, al final de sus ropas, en los flecos, van a poner un cordón azul. Y ese cordón azul, cuando ustedes lo miren en sus ropas, se van a acordar de que ustedes tienen que obedecer todos los mandamientos que Dios le dio. Y eso es lo que está diciendo: será para que se acuerden y cumplan todos mis mandamientos, a fin de que sean santos para su Dios. Deuteronomio 7:12. Si después de oír estos decretos los cumples y los pones por obra, el Señor tu Dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará misericordia. El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, pasaje tras pasaje, y esos solo son algunos, pero esos primeros 5 libros están llenos de guiar al pueblo a obedecer a Dios, de no apartarse de Dios, de recordar obedecer sus mandamientos, y nosotros a veces tomamos tan en poco el obedecer lo que Dios nos dio. Los 5 libros del Nuevo Testamento, los 4 evangelios y hechos, escuche bien estas citas. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Marcos 4:41. Ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: entonces, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Oh Señor, perdónanos por no obedecer tu palabra y tus mandamientos muchas veces en nuestra vida. La Biblia está llena de apelación, de acuérdate de obedecer lo que Dios dice en su palabra. Está llena de eso. Le acabo de leer rápidamente lo que dicen algunos pasajes de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y de los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, de inicio a fin. Y la obediencia en nuestra vida es como tirarle leña a ese fuego para que siga ardiendo. Yo he visto personas que en una etapa de sus vidas han sido obedientes a Dios y hay un fuego que arde en sus corazones. Pero yo también he visto a esas mismas personas desobedecer a Dios en ciertas cosas y ver cómo ese fuego se va extinguiendo hasta que se apaga completamente por la desobediencia a Dios. Y luego se alejan de Dios y se apartan y ya no sirven más al Señor y se olvidan del camino y se alejan del camino. Acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón. No debemos de ser tardos de corazón, hermanos. Debemos de ser prontos a que nuestro corazón crea las promesas que Dios tiene. Debemos de ser prontos a que nuestro corazón obedezca a las promesas de Dios. Y mire, hoy quiero hablarle no solo como parte del equipo pastoral de Casa de Mi Gloria, sino como alguien que le ama en el amor de Cristo. Obedezca a Dios. Obedezca a Dios. Y eso es para mí también. Dios me ha hablado a mí a través de esto. Yo le dije: Señor, perdóname por a veces no obedecer tu palabra, no obedecer lo que tú dices. Obedezca a Dios. No se quede solo ahí sentado. Salga de su lugar. Expóngase al Señor. Busque a Dios. Clame a Dios. Y Él se encontrará con usted. Y luego escudriñe. Aprenda. Métase a la escuela. Métase a SEM para aprender más y saber cómo cumplir con la palabra de Dios. No se quede conforme sentado. Dios quiere hacer algo en su vida y primero necesita ser convencido de que Dios quiere hacer eso y luego necesita obedecer. Y eso es tremendo. Si uno no obedece a Dios, el fuego se apaga. El fuego no sigue ardiendo si uno no obedece a Dios. Pero si uno obedece a Dios, es como dijeron esos 2 discípulos: no arde nuestro corazón dentro de nosotros mientras escuchamos la palabra, mientras escuchamos la voz de Jesús. Y eso es salvaje, eso es poderoso. Entonces, la obediencia a Dios es como poner leña a ese fuego para que el fuego siga ardiendo. Y si hay cosas que está desobedeciendo a Dios, hoy usted puede arrepentirse de eso. Y eso es lo lindo de Dios. Eso es lo lindo de Dios. Cuando usted le hacen algo, otra persona le hace algo, a veces nos cuesta perdonar. Mucho más si fue algo que nos hirió. Nos cuesta perdonar. Pero Dios no es así.
Dios dice en su palabra a través del apóstol Juan: si alguno cometiere pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy usted le puede pedir perdón al Señor. Y no solo hablo otra vez de aquellos que se alejaron de Dios o de la iglesia. Le hablo al liderazgo, a los servidores, a nosotros los pastores, a todos, porque Dios nos habla a todos. Entonces, eso es lo segundo, la obediencia. Lo tercero, qué salvaje eso de la obediencia, ¿verdad? Lo tercero y último del mensaje de esta noche, porque vamos a tener un tiempo para orar y aprovéchelo, mire. Lo tercero, sacrificio. Después de la resurrección de Jesús, lo que toda persona debe experimentar es sacrificio. Sacrificio por Jesús. Sacrificio por su iglesia que compró a precio de sangre. Sacrificio por otras personas. Sacrificio por la obra de Dios. Primero Dios nos convence, necesitamos ser convencidos por Dios. Luego debemos obedecer y accionar. Y lo tercero que debemos experimentar es sacrificio. Y todo empieza también en Génesis. Dios le dijo a un hombre llamado Abraham: bueno, entrégame a tu hijo, sacrifícame a tu único hijo. Y Abraham lo hizo, aunque no lo sacrificó físicamente, pero él lo dedicó en su corazón. Él le iba a meter el cuchillo a su hijo por obediencia a Dios. Eso es increíble. Y Dios le dijo: no hagas nada, ya mire que temes a Dios. Abraham en su corazón sacrificó a su único hijo. Y luego Dios sacrificó a su único hijo por la humanidad. Y él sí lo hizo físicamente. Dios sacrificó a su único hijo. El Padre sacrificó a su único hijo. Jesús dio su vida en sacrificio vivo. Y luego de eso, la historia se repite de creyente en creyente, de discípulo en discípulo. Todos los discípulos que han tenido una convicción y están obedeciendo a Dios, sacrifican algo por Dios o por su iglesia. Sacrifican sus recursos. Algunos sacrifican su trabajo, otros sacrifican su tiempo, otros sacrifican su vida por la causa de Jesús. Si usted no está sacrificando algo, le llegará el momento que posiblemente esté en un punto de su vida que tendrá que hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio. Yo no sé si para esos dos discípulos fue un sacrificio regresar de Emaús a Jerusalén. Posiblemente fue un sacrificio, porque todo el camino ya estaba de noche y se regresan. Hay algunos de ustedes que vienen a pie a la iglesia y viven largo, y a veces no tienen dinero para pagar un taxi y se vienen a pie. Dios está viendo ese sacrificio. Hay otros de ustedes que están ayudando a otras personas y sacrificando de sus propios recursos. Dios está viendo ese sacrificio. En la construcción de la casa de Dios, esa promesa de fe es un sacrificio, porque podría ocuparse eso en otra cosa, pero están dedicando eso a la construcción de la casa de Dios. Y hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, en donde nosotros tendremos que sacrificar como creyentes algo. Estoy leyendo un libro de la historia de la iglesia, y con eso termino. Y ha habido persecución en diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes lugares. Ha habido persecución. Y estaba leyendo que en el tiempo de un emperador que se llama Marco Aurelio, los cristianos eran perseguidos y eran llevados a juicios, y les daban la oportunidad para no matarlos, ¿verdad? Les decían: bueno, si niegas la fe en Jesús, te perdonamos la vida. Si no niegas la fe en Jesús, te vamos a quemar en el fuego o te vamos a echar en el coliseo con los leones. Y muchos cristianos sacrificaban sus vidas. Muchos en esos tiempos. Y eran muertos por bestias, por leones, o eran quemados.
Y hubo un anciano de una de las iglesias que de nombre Policarpo, que la historia nos relata, nos enseña la historia acerca de él. Y le dijeron: ya eres anciano, eres tan débil, no queremos matarte, niega a Jesús. Y sus palabras fueron: desde que conozco a mi Señor, nada malo me ha hecho. ¿Cómo voy a negarlo? Y murió quemado. Y él dijo, antes que lo echaran al fuego: el fuego con el cual me van a matar es temporal, el fuego del infierno es eterno. Y sacrificó su vida. Y había otro ejemplo de muchos, pero una muchacha que decían, que miraban que era tan débil y que decían: es tan pobre muchacha, mejor que niegue a Jesús, porque es tan débil. Y tampoco lo negó. Y la torturaban, le arrancaron la piel. Y los otros cristianos que estaban viendo la tenacidad que tenía esa muchacha de apariencia débil, dijeron: qué bárbaro. Y cuando ya iban por la piel del cuello, ella murió del dolor, de la tortura. Murió y no negó a Jesús. Y todos creían que lo iba a negar. Y eso hacía que los demás agarraran coraje. Posiblemente Dios no le pida que sacrifique su vida. Y a veces es un juego de niños lo que estamos viviendo en nuestra vida cristiana, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero Jesús resucitó, y el hecho de la resurrección de Cristo vale y merece cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer en nuestra vida. Y posiblemente usted no sacrifique su vida por Cristo como esta gente, o posiblemente sí. Pero si hay algo que usted puede sacrificar por la causa de Jesús, hagámoslo.